Amén, gloria a Dios. Dios me lo bendiga a cada uno, mis hermanos. Bueno, es estar otra vez en comunión, estar en otra vez de vuelta, aquí alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo a través de la enseñanza bíblica, a través de lo que proviene ciertamente y viene de nuestro Señor Jesucristo, porque nada de esto se ha enseñado ni inspirado por humanamente, sino por el poder y el Espíritu Santo. Y esto proviene del Señor, no es obra de nosotros, sino proveniente de lo que el Señor Jesucristo ha hecho a través de nuestras vidas, de lo que el Espíritu Santo está obrando a través de tu vida, de mi vida, de todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Dice la Escritura: echemos toda ansiedad, toda preocupación delante de Él, que no podemos añadir ni aún un codo a nuestra estatura, dice, sino más bien que confiemos en Él, que entremos ante su presencia, que entremos ante sus atrios con alabanza, con regocijo. Y es hermoso ciertamente alabarle, glorificarle en cada mañana cuando uno amanece, buscar su presencia, buscar y anhelar su rostro, anhelar ver su rostro y deleitarse en la presencia de nuestro Creador, de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, quien vino y murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. Y así mismo, hermanos, así empezando en esta misma tarde, en este mismo tiempo, me presento como siervo de nuestro Señor Jesucristo, congregante de la iglesia Hallister de Dios, que es pastoreada por nuestro hermano Jaime Pastor Ríos, Jaime Ríos, perdón, nuestro hermano pastor. Y asimismo empiezo en esta misma hora esta enseñanza, de la cual hoy vamos a hablar un poco. Como título se le ha puesto: los planes de Dios, sus misericordias y su gracia son perfectas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque el mismo Señor, Jehová Dios Todopoderoso, como le dijo a Moisés: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo, Él nunca cambia. Siempre su amor y su misericordia son nuevas cada mañana. ¿Y quién no necesita de todo esto? Asimismo, inclinemos nuestros rostros y empezamos esta enseñanza bíblica. Empezamos este tiempo de la palabra de nuestro Señor, pidiendo como siempre la alianza del Espíritu Santo y encomendándonos en las manos de Dios. Padre, te damos honra y te damos gloria, Señor. Grande es tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu bendita palabra, tu amor que nos demuestras cada mañana, Señor, en cada despertar. Gracias por el aliento que nos das, Señor, las fuerzas que nos das, que podemos levantarnos e ir a trabajar. Aquellos que estamos trabajando y los que aún no están trabajando, Señor, recuérdales que tú eres su hacedor. Recuérdales que tú eres, Señor, nuestro escudo, nuestra fortaleza, y que tú has prometido siempre proveer, Señor, nuestras necesidades, así como guardas y cuidas las aves del campo. Con tu mano nos guardarás y nos cuidarás a nosotros, Señor, que nos has dado a tu Señor, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, Padre. Te doy gracias, Señor, y cómo no estar agradecido contigo en cada mañana, Padre, porque ciertamente por tu amor es que nosotros vivimos, Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de la cual nos demuestras día tras día, Padre. Grande eres y maravilloso, mi Dios. Padre, te pido unción, Señor, sobre este siervo, Padre, que ciertamente, mi Dios, pone delante de tu presencia la vasija, mi Dios, pidiendo que sea lleno de tu Espíritu Santo, la unción fresca, mi Dios, en cada mañana, oh Dios. Grande eres, grande es tu amor y tu misericordia, y gracias te doy por tus tiempos, Señor, por los tiempos que estamos pasando. Gracias por lo que hemos vivido. Gracias aún por nuestra condición actual, Señor, por la cual estamos pasando, porque sabemos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que estamos en camino de la perfección y que no depende de nuestras propias fuerzas, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Por eso nos has dado, oh Jesús, el Espíritu Santo del Padre, porque ciertamente sabías que sin ti nada podríamos hacer, Señor, que nosotros solos no podemos hacer nada. Necesitamos siempre, día tras día, de tu unción, de tu consejo. Necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos, Señor, de tu iluminación, porque ciertamente dice tu Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor, y ayúdanos a vivir conforme es digno tu evangelio. Padre, te ruego por todos aquellos que también están viendo
este video, Señor, que están viendo, Padre, esta predicación. Padre, te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones, así como ha sobrado en nuestras vidas, Señor. Te ruego por mis hermanos en Cristo, Señor, los congregantes de la iglesia en la cual tú me has puesto, Padre, y te doy la honra y la gloria, Señor. Te pido bendición sobre cada uno de ellos, que bendiga sus hogares, Padre, que caiga sobre ellos, mi Dios, sobre sus hogares, el Espíritu Santo y fuego, Padre, trayendo, mi Dios, esa redención, trayendo esa paz, ese gozo, Señor, que podemos tener ante tu presencia, Padre. Porque ciertamente nos podemos acercar ante tu presencia confiando y creyendo que lo eres y que eres real, Padre. Podemos caminar ante tus atrios gozosos. Podemos caminar delante de ti, Señor, confiadamente, porque por tu sangre, Jesús, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, Señor. Tú nos has hecho limpios y puros delante de nuestro Padre Celestial. Nos has revestido tú, Jehová, del nuevo hombre y has puesto sobre nosotros la mente de Cristo. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y pedimos de este gran avivamiento, Señor, el gran mover de tu Espíritu Santo, Padre. Estamos pasando por un tiempo, Señor, que ciertamente tú nos estás demostrando, mi Dios, que realmente, como le dijiste a aquella mujer samaritana, que son los tiempos que debemos de vivir, Señor, que todo aquel que te alabe en espíritu y en verdad, mi Dios, que ha llegado el tiempo que todos aquellos que te alaben sea en espíritu y en verdad, mi Dios, que realmente nuestros pensamientos seas tú, que realmente, Señor, en nuestro espíritu al alabarte, al glorificarte, estemos postrados delante de tu presencia, mi Dios, que tú eres fiel y justo para perdonarnos, Padre, nuestros pecados, mi Dios, y podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro, gozar día tras día de las bendiciones que tienes para nuestras vidas y recordar que nosotros ya no dependemos de este mundo, Señor, sino ciertamente, Padre, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, está donde tú estás, Jesús, así como la promesa que tú nos diste, que irías al Padre a preparar morada, y que harías morada, y que un día vendrías por nosotros, porque ciertamente dice tu palabra, Señor, que tu anhelo es que donde tú estás, Jesús, quieres que nosotros también estemos. Y un día estaremos contigo, ese día glorioso y maravilloso, en el cual escucharemos la trompeta y seremos levantados. Algunos seremos, como dijo Pablo, aquellos que estaremos vivos, aún seremos arrebatados y llevados ante tu presencia. Pero aún si así no fuere, Señor, y tú nos llamarás ante tu presencia, ciertamente es un gozo, mi Dios, para el cristiano el morir, porque ciertamente el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia, porque estaremos ante tu presencia, Señor, y un día estaremos en las bodas del Cordero, gozando, Señor, ante tu presencia, viéndote, Padre, frente a frente, cara a cara, mi Dios, y seremos conocidos como hemos sido conocidos, como tú nos conoces, mi Dios. Veremos las cosas, Padre, seremos llenos de tu plenitud, de tu gloria, y a ti sea la honra y la gloria, Señor, porque un día, Jesús, seremos conforme a tu semejanza. Gracias te doy, Padre, por mis hermanos, y te pido, Padre, que se haga conforme tu preciosa voluntad, mi Dios. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Los invito, mis hermanos, a abrir el libro de los Hechos. Vamos a leer de los Hechos, capítulo 18, del 1 al 10. Y mientras abren sus Biblias y se acomodan, se ponen cómodos ahí en su casa y pues pidiendo al Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que obre nuestros corazones y decirle, como aquel siervo que dijo, habla que tu siervo escucha. Que seamos valientes, nos esforcemos, como le dijo a Moisés y a Josué, que él ha prometido estar siempre con nosotros. Y me presento, como nuevamente como siervo de la Iglesia de Dios, a congregante de la Iglesia de Dios, por tener nueva cuenta, por la que es pastoreada por nuestro hermano Jaime Ríos. Como me presento yo como Emanuel para aquellos que no me conocen. A Él sea la honra y la gloria, y todo se empieza como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la Escritura, Hechos 18, capítulo 1 al 10. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos.
Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y cuyos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Grande es tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus tiempos, gracias por tu misericordia y la gracia inmerecible, Señor, de la cual tú nos muestras día tras día, mi Dios. Padre, te pido, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, que obres en nuestros corazones. Qué hermoso es acercarnos ante tu presencia, mi Dios, en oración, en alabanza, tener esa comunicación, Padre, de la cual tú nos has dado a través de Jesucristo, esa comunión que se había perdido, Señor. Que hoy podemos gozar día tras día, Padre, acercarnos ante tu presencia, creyendo que eres y que realmente existes, mi Dios. Padre, te doy gracias por la vida, mi Dios, de nuestro hermano Pablo, Padre, que ya está ante tu presencia, mi Dios. Que todas estas palabras que han sido escritas en la Biblia, Padre, no son simplemente historia, no son simplemente palabras, sino ha sido inspirado por tu Espíritu Santo. Es el pan nuestro de cada día, oh Dios. Es la luz, Padre, para caminar conforme a tu voluntad. Ahora es la guía del cristiano, de todo aquel que ha sido, Señor, redimido por la sangre de Cristo, de aquel que ha sido nacido de nuevo, Señor, que ha sido nacido de lo alto, que ha nacido de ti. Te damos honra y te damos gloria, Señor, y de nueva cuenta, Padre, te pido, mi Dios, que unjas, Padre, a tu siervo y que des la sabiduría, que tu Espíritu Santo hable a través de mí. A ti sea la honra, la gloria y el poder. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Hoy vamos a hablar un poco, mis hermanos, sobre el tema de nueva cuenta, los planes de Dios, su misericordia y su gracia son perfectos. Podemos ver aquí en la vida de Pablo, mis hermanos, ciertamente, que el mejor para poner de ejemplo a un hombre llamado Saulo de Tarso, antes de que fuera convertido, antes de que el Señor lo encontrara en camino a Damasco. Vemos como Pablo era perseguidor de la iglesia, era un hombre que saqueaba las iglesias, que no le importaba fueran niños, fueran adultos, fuera lo que fuera, él los sacaba porque él creía hacer el bien conforme a las enseñanzas que le habían dado, conforme a la enseñanza de sacerdotes, conforme a la enseñanza del Antiguo Testamento, que estaba un poco malentendido a él ahí, porque no querían reconocer, como sabemos que no reconocen a aquellos que aún no les ha resplandecido la luz de Cristo sobre sus rostros, aquellos que están entenebrecidos todavía, que son gobernados por el enemigo, que se ha reprendido día tras día en el nombre de Jesús. Sabemos que ellos piensan que hacían el bien y no aceptaban el camino, que es Jesucristo, porque mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o al cielo, sino es por mí. Jesús mismo dijo en sus propias palabras. Vemos cómo este hombre perseguía a la iglesia, cómo este hombre ciertamente a nuestro razonamiento humano, a nuestra creencia, creemos que él merecía ser muerto, merecía ser castigado, merecía, no sé, haber sido desechado, menos cristiano, porque vemos cómo perseguía a la iglesia, cómo los acechaba, cómo siempre andaba sobre ellos, cómo siempre perseguía, los sacaba de las iglesias donde se reunían. Después de que Jesús fue resucitado para honra y gloria del Padre, fue resucitado y perseguía a la iglesia, quería callar al pueblo de Dios. Pero vemos como Pablo, después de su conversión, él mismo le da la honra y la gloria a Dios, porque él mismo reconoce que él no merecía su misericordia ni su gracia, porque ciertamente
Él sabía, él recordaba día tras día cómo él era antes y agradecido estaba con el Señor de dónde lo había sacado. Como podemos ver en Hechos 9, 15, 16, un poco recordando la historia de Pablo, de su conversión, como Pablo da testimonio y habla un poco de su conversión. Dice en el versículo de Hechos 9, versículo 15 al 16. Dice el Señor aquí hablando un poco sobre cuando Pablo fue convertido, donde el Señor le habla a Ananías y ahora le muestra su misericordia a Ananías, que va a obrar a través de Pablo. Le muestra aquí en el versículo 15, dice, el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínese, mi hermano, mereciendo esa misericordia, que ahora el Señor escogió a Pablo para ser instrumento usado por el Señor, ahora predicar la palabra, predicar el camino que él perseguía, predicar aquel que él perseguía, ahora irle a decir a los gentiles, a los que estaban perdidos, sin esperanza y sin Dios, y aún a los judíos que no querían aceptar, ahora ir y predicarles que realmente Jesucristo es el Señor, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y nos ha dado la victoria, que por su sangre hemos sido redimidos. Ahora Ananías, hablando de este Ananías, no es el mismo Ananías que murió cuando fue que desobedeció al Señor, que vendió una heredad y pues lo mostró ante Pablo. Este es otro Ananías, un discípulo de Dios. Vemos como él tuvo temor y dijo, Señor, ¿cómo voy a ir? Leyéndolo en el versículo 9 de los Hechos, como dice, Señor, ¿cómo voy a ir si ese hombre tiene fama de que mata y persigue a los cristianos, los desecha, y ahora tú me mandas que baje y ore por él? Pero el Señor le muestra a Ananías, le muestra la razón, le muestra su misericordia que tuvo para con él, esa misericordia, esa gracia inmerecible, ciertamente, le muestra y le dice, él va a ser, yo lo he escogido como herramienta para mostrar mi amor, mis misericordia, mis tiempos son perfectos para la humanidad. Vemos como Ananías fue y impuso sus manos sobre él, oró, siendo que Pablo ya oraba, ya estaba él rendido ante el Señor y había reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Y vemos cómo Pablo se humilla ante el Señor en Primera de Corintios, en Primera de Corintios 15, 7, Primera de Corintios, perdón, capítulo 15, versículos 7 al 10. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, después apareció a Jacobo, aquí hablando Pablo, dándole testimonio, perdón, a los corintios, diciéndole cómo el Señor hizo la conversión en él, cómo se le apareció. Vemos la humillación que Pablo tenía ante el Señor. Dice, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos cómo Pablo no se jactaba, no decía yo era esto otro, ya, pero ahora miren el hombre. No, él se mostraba sumiso ante el Señor. Él reconocía que los tiempos de Dios, su misericordia y su gracia son perfectos. Vemos cómo Pablo fue usado para honra y gloria de Dios Padre por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús para salvar almas. Qué hermoso ha de haber sido cuando Pablo recordaba de dónde el Señor lo había sacado y que ahora sabía que lo que estaba haciendo no era por sus fuerzas, no era por su razonamiento ni por lo que él entendía, porque él era un hombre de palabra, él era un hombre que tenía estudio por sus raíces, de dónde venía, de dónde fue creado desde niño.
Pero ahora él desechaba todo eso, sino que ahora él decía, por la gracia del Señor, por la gracia de Dios, es que yo soy quien soy hasta el día de hoy. Vemos aquí como Pablo, aún el Señor le recuerda de su misericordia cuando va y le predica después de que salió a Pablo de Atenas, cuando llegó Pablo a Atenas y mostró aquella multitud, llegó y vio aquella multitud de aquellas cantidad de altares que tenían, porque los Atenas eran religiosos. Ahora sí podemos ver que eran religiosos, tenían muchos altares, pero tenían lo que a Pablo le llamó la atención. Dice que cuando miró había un altar que estaba vacío y tenía este escrito que dice al Dios no conocido. Entonces ahora Pablo les dice al que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo vengo y os anuncio. Después de todo esto, Pablo, que fue y predicó esa palabra ahí, que tuvieron alguna, como siempre que Pablo predicaba, cuando siempre vemos que siempre que se predica la palabra de Dios como debe de ser, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, la verdad como se debe de hablar, siempre va a caer problemas, siempre va a acarrear problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que hablemos con la verdad, no quiere que los ojos de aquellos que están vendados, de los ojos de aquellos que viven en tinieblas, resplandezca la gloria de Dios. Y siempre va a caer problema porque siempre va a querer destruir el pueblo de Dios. Ahorita estamos en un tiempo, hermanos, que las iglesias ya vamos para 3 meses, creo, que las iglesias están cerradas. Que ciertamente vemos ahora sí aquellos que podemos decirlo así, que no mirábamos el valor de la congregación, como aún en la misma escritura nos dice que no dejemos de congregarnos como aquellos que tienen por costumbre. Ahora podemos ver por qué lo dice, aquellos que no lo entendíamos o aquellos que no lo entendían, ahora podemos ver el valor por qué. El Señor se goza cuando mira su pueblo reunido, el Señor se goza cuando mira a sus obreros trabajando. El Señor se goza cuando vemos cuando entramos nosotros, perdón, ante el trono de la gracia, ante el trono de la misericordia, ante el trono celestial, adorándole, glorificándole, humillándonos delante del Señor, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Ahora vemos aquí como Pablo ha querido siempre ser detenido, así como ahora la iglesia el enemigo quiere detenerlas, cerrándolas. Y aún ahora nos han dicho que podemos volver, pero en mi propia opinión, lo digo delante de ustedes, en mi propia opinión, veo cómo el enemigo quiere detener la alabanza que nosotros le damos, la honra y la gloria a nuestro Creador, al único Dios, Jehová de los ejércitos, a nuestro único Salvador, Jesucristo, guiados y ministrados por el Espíritu Santo, porque no quieren que alabemos, no quieren que adoremos al Señor, que escuchemos la palabra. Sí, es importantísimo tener la palabra de Dios, porque es el pan nuestro de cada día para alimentar lo espiritual, de que un día veremos al Señor. Pero también es importante entrar ante su trono celestial, presentarnos delante del Señor puro, sin mancha, no por nosotros mismos, sino por la sangre del Cordero de Dios, que podemos entrar ante su trono alabanza, con regocijo de adoración. Vemos cómo el enemigo siempre ha querido detenerlo, pero los tiempos de Dios son perfectos. Desde el principio, desde que el Señor, Jehová Dios Todopoderoso, creó a la humanidad, el enemigo siempre ha querido detenerlos. Siempre ha querido detener a aquellos que tienen realmente una comunicación con Dios. Aquellos que tenemos acceso directamente ante el trono celestial. Viéndolo en Génesis capítulo 3, muchos conocemos de esto, del libro de Génesis, vemos cómo el Señor creó al hombre, cómo creó la humanidad, pero aquí vemos algo importante. Sabemos que toda la escritura es inspirada por el Señor y toda la escritura es importante. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Santo es el Señor. Dice la palabra así dice. Y dijo Jehová
y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien, es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos cómo desde el principio el enemigo engañó a la mujer. Después el hombre encantado, el hombre obediente, aceptó el fruto del cual se les había dado ordenanza que no debían de comer. Y vemos cómo sabemos la historia, conocemos a través de la escritura cómo ellos comieron del fruto de la ciencia, del bien y del mal, y entonces ahora vino y conocieron, hubo pecado en su vida porque todo vino de la desobediencia. Desobedecieron a Dios, cayeron en el pecado por haber sido engañados por el enemigo, que el Señor los reprenda día tras día. Entonces ahora el Señor dice que los desecha del jardín del Edén, donde todo era dulzura, ahora sí, que ahora era vida, como podemos decirlo, que era gozo, que no tenían que trabajar, que nomás extendían su mano y comían de cualquier árbol del que el Señor les había dado. Pero los tiempos de Dios son perfectos. El Señor miró que ya habían pecado, y como su tiempo y su misericordia y su gracia son tan grandes, el Señor desechó, los corrió, por decirlo así, los desechó del jardín del Edén. ¿Para qué? Para que no tomaran del árbol, del fruto de la vida, y viviéramos eternamente en pecado. Porque su tiempo del Señor era perfecto, que un día nosotros seríamos redimidos, que un día Jesús vendría y moriría por nosotros en la cruz del Calvario, seríamos restaurados de nueva cuenta, seríamos redimidos por la sangre de Jesucristo, y moriría en nosotros el Espíritu Santo, como lo vemos hoy, estos redimidos que ahora vivimos delante del Señor. Grande es su amor y su misericordia, sus tiempos son perfectos. Vemos cómo el pueblo de Israel fue sacado, también el tiempo que el Señor estuvo con ellos fue perfecto, porque podemos ver cómo el Señor obró a través de ellos, cómo el Señor limpió al pueblo y cómo el Señor busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, y sobre todo que seamos obedientes a su palabra. Nadie de nosotros aún es perfecto. Nadie de nosotros aún puede decir, yo cumplo con todo lo que está escrito en la Biblia. Bueno, fuera, ojalá y así fuera. Pero por eso el Señor, sus planes, su misericordia y su gracia son perfectos. Porque mismo el Señor, Él nos dio de su Espíritu Santo, porque Él sabía que sin Él nada podríamos hacer, que apartados de Él nada somos. Porque el Señor es grande y maravilloso. El Señor es perfecto. Sus misericordias son nuevas cada mañana. El tiempo de Dios es perfecto, como podemos verlo en Efesios 1, capítulo 1. En Efesios capítulo 1 podemos ver la gracia del Señor, su amor y su misericordia, y que sus tiempos son perfectos. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros fuimos salvos por su voluntad, por su misericordia, por su amor, por su tiempo. Dice la Escritura que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. El Señor siempre ha tenido un plan para nosotros, un plan redentor, un plan de vivir en santidad, un plan para los hijos de Dios. Mi hermano, tú y yo sabemos el tiempo en el que hemos vivido. Sabemos de dónde el Señor nos sacó. Sabemos que nosotros estábamos perdidos sin el Señor, sin esperanza, sin Dios. Sabemos que nuestro camino era en continuo hacia la perdición. Pero el tiempo que nosotros vivimos fuera del Señor, decirlo así, fue un tiempo del cual hoy podemos nosotros dar testimonio del tiempo que el Señor nos dejó vivir, tuvo misericordia de nosotros, y ahora hemos sido llamados a su gloria,
Hemos sido ahora, al Señor nos ha dado de su gracia inmerecible para hablar de su palabra, para mostrar que los tiempos del Señor, su misericordia y su gracia son perfectos. Que hoy por lo que estamos pasando es un tiempo predestinado del Señor. Sabemos que ni aún un árbol, dice la Escritura, que aún una hoja, perdón, de un árbol caería si Él no lo permite. Él tiene todos los tiempos en sus manos, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Todas las cosas han sido creadas para honra y gloria de Dios. Podemos ver cómo su gracia, la gracia inmerecible, es grande y maravillosa. Podemos verla en Juan 1:14, en Juan, Juan capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, este es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha podido conocer. Vemos cómo el Señor, siempre sus planes fueron perfectos. Aún Pablo dice aquí, hablo de aquel que iba a venir antes de mí, de aquel que ha sido antes de mí. De aquel dice que se habló antes de todas las cosas, del que hemos tomado gracia sobre gracia, del que hemos disfrutado de él, que hemos tenido, que él ha tenido misericordia de nosotros. Vemos aquí, mis hermanos, cuán grande es el amor y el del Señor y su misericordia, que en estos tiempos vivamos confiando en el Señor, dándole gracias al Señor por su tiempo, pidiendo misericordia por los que están perdidos, por los que han caído de su gracia, por los que se han desviado, pidiéndole de su gran misericordia y que sabiendo que sus tiempos son perfectos, que no nos desanimemos ni tampoco que entremos en desesperación por lo que está pasando, sino más bien entremos ante su presencia y le demos la honra y la gloria al Señor, porque ciertamente es Dios Todopoderoso. Él es digno de toda alabanza y de toda oración. Vemos aquí como Pablo vino y le predicó aquí en el libro de los Hechos a los Corintios, y cómo ellos blasfemaron contra Pablo, contra el camino, contra la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aún Pablo enojado, vemos cómo él dice que él sacudió, sus vestidos, desechó el polvo, todo lo que se le había pegado en el aire, y estando en comunión con ellos, él estando en presencia de ellos, y aún dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Vemos cómo los tiempos del Señor son perfectos. Aún Pablo se enojó y se fue de ahí, pero el Señor le iba a mostrar algo precioso y maravilloso más adelantito, como leímos ahorita, a Pablo. Y dice en el versículo 7 de Hechos 18:7, dice, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Vemos cómo Pablo, en el tiempo de Dios, dejó a los corintios, se fue ahora a una sinagoga que estaba ahí cerca, y estaba uno llamado Justo, temeroso de Dios, dice, la cual estaba junto a la sinagoga. Y en el capítulo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Vemos cómo el tiempo del Señor es perfecto, porque si Pablo se hubiera aferrado, queriéndose quedar con los corintios y queriéndolo convencer a los judíos, queriendo estar con ellos y esto, vemos cómo el Señor obró en la vida de Pablo, salió de ahí, fue a la casa de Justo, y por el tiempo del Señor, por su misericordia, fueron convertidos toda su casa y todo lo que estaban ahí. Y aún corintios, dice, escuchando la palabra que tal vez de aquel hombre que estaba predicando en aquella sinagoga y ahora vino y predicó en la sinagoga, en la casa de Justo. Vemos ahora entonces
cómo la misericordia de Dios se extendió, cómo la misericordia del Señor es perfecta, aún siendo que lo habían desechado, aún corintios que estaban ahí, que escucharon tal vez de eso, aún se convertían. Ahora vemos cómo los judíos veían cómo el Señor tenía misericordia de los gentiles y eran convertidos, cómo tenía misericordia el Señor y aún la sigue teniendo la misericordia, así como la tuvo para ti y para mí y para todo aquel que no ha sido salvado. La misericordia del Señor son nuevas cada mañana. El Señor sigue esperando, tú mi amigo que aún no has sido salvo, que aún no has hecho la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Te invito en este tiempo. Te invito porque los tiempos de Dios son perfectos. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, si tú estás escuchando este mensaje, el Señor tiene gran misericordia. Los planes de Dios son perfectos. Y el tiempo es hoy. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y serás salvo. Tú y toda tu casa, como aquí vemos, como justo creyó y si creyó toda su casa. Y no nada más toda su casa, sino también muchos de los corintios que oían y eran bautizados. Como el testimonio de esos hombres se extendía, como la misericordia de Dios se extendía hasta lo más grande, hasta lo más profundo, porque así es Dios todopoderoso, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora el Señor entonces le recuerda de su gran gracia a Pablo, donde le habla en el versículo 9, donde le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguna pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vemos el tiempo del Señor, como Pablo fue corrido por los corintios. Por el tiempo el Señor llegó a los gentiles, que el Señor ya lo había predestinado, como vimos en el libro de los Hechos y en Primera de Corintios. Como Pablo era usado por el Señor en su tiempo perfecto. Cómo mostró misericordia en Pablo, sabiendo que Pablo venía tener pensamientos de nosotros, tendría que haber sido castigado, desechado, pero en la misericordia del Señor son perfectos porque sus tiempos son perfectos, sus caminos son perfectos, sus pensamientos no son vuestros pensamientos, dice en Isaías 55. El Señor es grande, su amor y su misericordia son nuevas. Como el Señor le muestra su gracia y le dice a Pablo, no temas, dice, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Hay que recordar, mis hermanos, que la gracia del Señor está con nosotros, que Jesucristo ha venido a morir por ti y por mí, que nos ha mostrado de su amor, de su misericordia. Entonces nosotros también tenemos que mostrar esa misericordia, ese amor como Pablo, que se tuvo que quedar ahora porque el Señor le recordó que Él estaba con él. Tal vez cuando el Señor le habló a Pablo, Él se recordó, Pablo, y dijo, sí, cierto, cuántas veces yo perseguí el camino, cuántas veces yo negué a Jesús, cuántas veces yo blasfemé contra los del camino, cuántas veces los perseguí. Ahora entonces yo tengo que quedarme. Porque aún en el versículo 11 dice, y se estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, siendo que corrió, que les dijo, yo ya me voy, yo ya no quiero nada con ustedes, pero cuando el Señor le recordó que sus tiempos, su amor, su misericordia y su gracia son perfectos, Pablo se quedó, porque ciertamente así es Dios. Así es Dios, así obra en ti, en mí, mi hermano, que seguimos, que tenemos que seguir adelante, hablando de su misericordia, recordando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, recordando que sus tiempos son perfectos, que el tiempo que estamos pasando es tiempo de Dios. Que aquellos que aún se están irritando, que están cayendo de la gracia de Dios, que de aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, que tengamos misericordia de ellos como el Señor la tuvo con nosotros. Que recordemos los que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, por ti y por mí. Recordemos, mi hermano, como en estos 3 puntos que hemos visto, que el tiempo de Dios es perfecto. Su misericordia, punto 2, su misericordia desde el principio el Señor nos los ha mostrado, como vimos en Génesis. Su misericordia por el Señor pudiendo haber desechado a Adán y a Eva, haberlos destruido y haber hecho otra pareja nueva, porque para Él no hay nada imposible. Tuvo misericordia de ellos y los desechó, y teniendo misericordia de toda la humanidad para darnos una redención. Punto 3. La gracia
inmerecible. Esa gracia que no nos merecíamos, que cuántas veces blasfemamos nosotros con el nombre de Dios, cuántas veces desechamos nosotros de aquellos que nos hablaban de la palabra de Dios como Pablo. Pero el Señor, en su tiempo y en su misericordia, nos dio de su gracia inmerecible a través de Jesucristo, del cual hoy somos salvos. Sigamos adelante, mi hermano, recordando que siempre los tiempos son perfectos, provienen de Dios, todas las cosas son creadas por Él y para honra y gloria de Él. Que su misericordia son nuevas cada mañana, que podemos gozar de esa misericordia que el Señor tiene para con nosotros, porque dime tú, mi hermano, tú no le pides misericordia al Señor día tras día, que perdone tus pecados y que te ayude a caminar día tras día en santidad, en rectitud. Eso es misericordia, pedir al Señor misericordia, que no nos pague con lo que realmente nos merecemos. Que tenga misericordia de aquellos que están perdidos, como un día tuvo misericordia de nosotros y fuimos salvos. ¿Cómo no le damos gracias día tras día por la gracia inmerecible que el Señor nos ha dado? Que un día el Señor extendió su mano a Jesucristo y nos sacó de ese lodo cenagoso y nos salvó. Y por su gracia es que nosotros vivimos, porque esto no es la salvación, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por don de Dios. Es un don inmerecible, es don de Dios. Un don perfecto por su gracia inmerecible que el Señor nos da. Sigamos adelante, mi hermano, y pidamos al Señor día tras día misericordia, de sus tiempos, que nos ayude a entender sus tiempos y a vivir agarrados de su mano, aferrarnos de sus promesas y caminar en santidad y caminar como es digno el Evangelio de Dios. Vivamos adelante, mi hermano, sigamos adelante, no te preocupes por el tiempo, sino más bien arrodíllate delante de Dios. Arrodillémonos delante de Dios, que el tiempo que estamos pasando que sea postrado delante del Señor. Que aun cuando estemos trabajando y que el Espíritu Santo nos recuerde que tenemos que estar en oración con el Señor, de repente alcemos nuestros ojos al cielo o di: Señor, te amo. Gracias por esta misericordia, por lo que estoy viviendo, porque no me has pagado con lo que yo merecía, sino me has dado esa gracia inmerecible. Gracias por lo que viví, pero ahora, Señor, yo sé que estoy vivo. Yo sé que un día mi Redentor viene. Yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Que puedo gozar de tus maravillas día tras día, que puedo hablar contigo y darte la honra y la gloria día tras día, entrar ante tu trono celestial al cual yo no tenía acceso antes. Mas ahora, por tu amor y tu misericordia, es que yo tengo acceso ante ti. Hay que recordar, hermanos, hay que recordar día tras día de su amor, de su tiempo, de su gracia, que son perfectos. Digno es el Señor de toda alabanza y de toda oración. Grande es el Señor de su amor y su misericordia, mi Dios. Por eso el tema se le ha puesto: el plan de Dios, su misericordia y su gracia son perfectos, porque ciertamente así lo será y lo será por los siglos de los siglos. Siempre sus tiempos son perfectos. La misericordia que el Señor nos muestra día tras día, como nosotros no mostrar misericordia con aquellos que nos quieren hacer mal. Hay que mostrar misericordia, hay que mostrar ese amor que el Señor nos demuestra, que el Señor, ese amor que nos ha dado, ahora nosotros también lo podamos demostrar a la humanidad, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, a todo el que nos rodea. Ya para terminar, mis hermanos, voy a leer en Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 22 al 25. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Vemos desde el principio cómo el Señor tuvo misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Podemos gozar de esa misericordia al Señor, venir ante su presencia, postrarnos ante Él y arrodillarnos y pedir de su misericordia, de su gran bondad, pedir al Señor que nos guíe con la guianza de su Espíritu Santo, y podemos ver su fidelidad, como el Señor nos guarda al dormir. Podemos descansar en Él y despertar, si el Señor nos permite un nuevo día, una nueva mañana, despertar para darle honra y gloria y dar testimonio de su fidelidad a través de la oración. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma,
Por tanto, en Él esperaré. Ciertamente su palabra, su amor y su misericordia es nuestra porción. Jehová es nuestra porción, por la porción diaria que nosotros vamos a vivir. El pan nuestro de cada día está en su escritura a través de la oración, de leer, escudriñar su palabra. Podemos ver su fidelidad, podemos ver su amor, podemos tomar de ese pan que ha descendido del cielo, de ese pan que nos da vida eterna, comerlo, consumirlo. Y esa es nuestra porción diaria, que es Jehová, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que nos lleva delante del Señor. Como dice aquí aún en el 24, dice, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Esperaremos en el Señor porque sus tiempos son perfectos, su misericordia, su amor, su gran misericordia son nuevas cada mañana. En el versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en Él espera, a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Podemos ver su misericordia, su gran amor que el Señor tiene para con los que le buscan, que el Señor tiene para los que tienen el temor de Dios, para los que le buscan del Señor, para las almas que le buscan. En primera de Juan, vamos a primera de Juan. Aquí estamos viendo su amor y su misericordia del Señor que tiene para con nosotros día tras día. Su gran amor, su gran misericordia. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos ver su misericordia que el Señor tiene para con nosotros, sus tiempos, su misericordia, que si nosotros entramos, que si nosotros hemos pecado, que si nosotros hemos caído de su gracia, podemos venir ante el Señor otra vez de nueva cuenta y pedirle misericordia, pedir de su amor, de su perdón. Y Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos, porque Él es fiel. Él es fiel para los que le buscan, Él es fiel para los redimidos en Cristo Jesús. Aún en el libro de Hebreos, nos recuerda un poco más el Señor a través de su escritura. En el libro de Hebreos 4, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra, dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Grande es el Señor, su amor, su misericordia, sus tiempos, su misericordia y su gracia son perfectos. Grande es el Señor, su amor y su misericordia, mis hermanos. ¿Qué más podemos pedir del Dios, del Creador del universo? ¿Quién nos puede dar esos tiempos perfectos? ¿Quién nos puede dar de esa misericordia que solamente Dios nos da? De esa gracia inmerecible que hemos sido salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia del don inmerecible que el Señor nos ha dado sin nosotros merecerlo. La gracia es un don inmerecible. La misericordia es algo que pedimos perdón que para que no se nos sea pagado, con lo cual debería de haber sido pagado a causa del pecado, de nuestra desobediencia y de la maldad que había en nuestro corazón. Pero por el tiempo de Dios hemos sido redimidos para honra y gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque es perfecto Dios. Jehová Dios Todopoderoso es el único Dios, no hay otro Dios fuera de Él. No hay otro Dios, otro creador. Él siempre ha sido el creador. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Te invito de nueva cuenta a ti, mi amigo. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y verás y sentirás ese gozo que es sentir estar ante la presencia del Señor, disfrutar de los tiempos del Señor, de su misericordia y esta gracia que el Señor nos ha dado y ¿cómo podré decirlo? Esta esperanza viva que el Señor pone en nuestras vidas de que un día lo veremos, que un día verás a aquel que creó a Adán y a Eva, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que su gloria resplandece para siempre, por los siglos de los siglos. Tú estarás delante de Él. Dice la Escritura que si vencieras y llegaras hasta el final, te dará la corona de la vida.
Y aún Jesucristo nos da promesa que todo aquel que venciera en Apocalipsis, que todo aquel que venciera, dice la Escritura, nos pondrá como columna en el templo de Dios, que nunca, jamás serán removidos. Gloria a Dios, aleluya. Grande es su amor y su misericordia del Señor. Te invito, mi amigo, te invito, mi hermano en Cristo Jesús, que sigamos adelante, no te desanimes. Los tiempos de Dios son perfectos. Pidamos misericordia día tras día por las almas perdidas. Pidamos día tras día por esas almas que caminan en rumbo y dirección de perdición, que están sin Dios, sin esperanza. Pidamos porque un día también nosotros estuvimos así. Pidamos misericordia por ellos como el Señor nos las muestra cada día tras día. De esa gracia inmerecible que el Señor derrame sobre ellos de su Espíritu Santo, trayendo la salvación. Para aquellos que han sido engañados, para aquellos que caminan en tinieblas, para aquellos que buscan hacernos el mal día tras día, pidamos misericordia, amémoslo unos a los otros. Aprendemos de Jesús, aprendamos de Jesucristo. Grande es el Señor, su amor y su misericordia. Un día pasará todo esto y veramos y vamos a ver, que el tiempo de Dios es perfecto. Todo lo que está pasando, dice la Escritura, que todos aquellos que todos los que confían en Dios nunca serán avergonzados, y que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, para los que su alma buscan a Jehová. Grande es el Señor, su amor y su misericordia. Digno es el Señor. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración y así seremos despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tus tiempos, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza que tú nos has mostrado, Señor, recordándonos nueva cuenta, Padre, que tu tiempo, tu misericordia y tu gracia son perfectos. Nadie como tú, Señor. Tú eres digno de toda alabanza y de toda oración. A ti sea la honra y la gloria, mi Dios. Gracias, Señor, te doy por la escritura que tú nos has dado, por la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada, que todo lo que obtenemos, mi Dios, no es por nuestras propias fuerzas, no es porque nosotros lo merecemos, sino por tu amor, tu misericordia y tu gran gracia, Señor. Todo proviene de ti, toda sabiduría, todo entendimiento, y a ti sea la honra y la gloria, porque sin ti no somos nada, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Padre, te doy gracias por mis hermanos en Cristo Jesús, mi Dios. Gracias te doy por todos aquellos que escucharon, Padre, y que estarán viendo esta enseñanza que proviene de ti, Padre. Proviene ya administrada por tu Espíritu Santo. Y confiando y creyendo, Señor, que tu Espíritu Santo, que tu palabra hará la voluntad, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, sus hogares, Señor. Trae paz sobre su vida, mi Dios. Trae ese aliento, Padre, del cual tú nos has dado, esa esperanza, esa misericordia, de la cual día tras día podemos gozar proveniente de ti. Bendice sus hogares, sus hijos, sus familiares, Señor, y que tengamos misericordia uno para con nosotros, Señor, así como tú la tienes con nosotros día tras día. A ti sea la honra y la gloria y siempre la guianza y la ministración de tu Espíritu Santo, Señor, que corra sobre nosotros ese sentir, ese fuego, la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad, que es tu Espíritu Santo, mi Dios. Que no es un poder como muestran muchos, Señor. Que no es algo que nada más se siente, sino la persona de tu Espíritu Santo. Eres mismo tú, Dios, porque dice tu Escritura, Señor, que Dios es Espíritu y por eso es necesario que todos los que te adoren en espíritu y en verdad, mi Dios. Que nadie te ha visto, oh Jehová, más que Jesús, el que está sentado a tu diestra, y Él nos dio a conocer cómo eres tú, Dios. Pero un día te veremos, Jesús, que un día te veremos, Jehová, cara a cara, Señor, que un día seremos levantados, oh Santo, grande es el Señor, grande es su amor y su misericordia. Qué hermosa esperanza nos has dado, Señor, qué hermoso eres, oh Dios. Gracias, Señor, y ayúdanos a hablar de tu palabra, mi Dios, que no nos importe, Señor, cuánto blasfemen, Señor, contra ti, pero sabemos que tu Espíritu Santo hará la obra en ellos, así como hizo la obra en Pablo, Señor, cuando fue a casa de Justo y fueron salvos todos ellos y aún corintios que escuchaban, Señor. Cómo les mostraste misericordia, que aún blasfemaron tal vez algunos de los que estaban allá, como tuviste misericordia de ellos, oh Dios. Cómo le mostraste a Pablo cuando le hablaste, Señor, y le mostraste que tú tenías gente en ese pueblo, Señor, que nadie podría poner manos sobre él, porque le mostraste tu protección, tu misericordia inmerecible, siendo, Señor,
quién era Pablo, quién era en aquellos tiempos, mas ahora era un hombre nuevo, era un hombre revestido del nuevo hombre en Cristo Jesús y obteniendo la mente de Cristo, como lo somos nosotros, todos los que hemos sido redimidos por tu sangre, Señor. Derrama bendición sobre tu pueblo, Señor, sabiduría, entendimiento, crecimiento espiritual, y que tu gloria, Señor, resplandezca sobre nuestros rostros. Que todos mis hermanos nos levantemos en fe, Señor, y proclamemos el año agradable de nuestro Señor Jesucristo. Que demos testimonio que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo vive, que Jesucristo fue levantado entre los muertos, que aún ni la muerte lo pudo retener, que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria tuya, Padre. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos a la próxima. Los amo en el amor de Cristo y sigamos adelante. Y a ti, mi amigo, anímate. Aceptar a Jesús es lo mejor que puedes hacer, recibir de su misericordia, de su gracia inmerecible y gozarte en la presencia del Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Los amo en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga.